El título de la unidad por sí solo suena medio extraño. Algunos se pudieran hasta espantar, ¿no? Por cómo está titulada. Sin embargo, créanlo que este es uno de los temas probablemente más útiles que van a ver y que al mismo tiempo van a utilizar durante toda su carrera de ingeniería industrial. La idea del tema titulado regresión lineal simple y múltiple es poder determinar si dos o más variables tienen relación entre sí. La idea central del tema no es orientarlo a la parte matemática pura, sino orientarlo a una situación o una vivencia de tu vida cotidiana o de tu vida profesional y que le puedas sacar el partido suficiente o el partido adecuado al conocimiento del tema. La idea central es el supuesto, y ojo con estas palabras, el supuesto de que dos o más variables tienen relación entre sí. En este tema no se trata de adivinar si dichas variables tienen relación o no tienen relación, sino de demostrarlo numéricamente. Voy a poner un ejemplo y ahí me gustaría que ustedes me ayudaran participando. Imagina que yo tengo dos variables. Ya no les voy a llamar X y Y. Bueno, les tengo que llamar X y Y para efecto de la construcción del modelo de la ecuación y de los modelos estadísticos involucrados. Sin embargo, a las variables aquí, la gran ventaja es que no les vamos a llamar X y Y per se, sino que las vamos a identificar con esas letras. Sin embargo, las variables van a ser variables de uso cotidiano. Imagina, por ejemplo, que una de mis variables es la temperatura ambiente. La temperatura que yo tengo, por ejemplo, al exterior de una oficina. Y otra de las variables es el consumo de energía que tiene dicha oficina. Ahí están tus dos variables. Temperatura ambiente que está al exterior y el consumo de energía. La pregunta aquí sería, ¿ustedes creen que la temperatura del exterior y el consumo de energía de la oficina tengan alguna relación entre sí? Sí, ¿De qué forma se relacionan? profe, porque, por ejemplo, si hace calor afuera, nosotros prendemos el aire acondicionado. Ahora, esa es una excelente respuesta. Y ahí tengo dos variables. Ahora, imagina, por ejemplo, que yo intento relacionar otras dos variables. Una de mis variables se llama consumo de combustible y la otra variable se llama peso del vehículo. ¿Ustedes creen que esas dos variables tengan alguna relación entre sí? Sí, profe. ¿De qué forma se pudieran relacionar? De que va a generar más esfuerzo y va a ser más, va a ocupar como más rendimiento la gasolina o algo así. Ok, es una buena respuesta de Fernando. ¿Qué dicen los demás? Sí, profe, lo mismo, como es más peso, ocupa más energía para poder moverse. Excelente. Ahí tengo otras dos variables. Pongamos un tercer caso. Tengo una variable que se llama ventas trimestrales de una compañía relacionada con un producto o servicio. Y la otra variable se llama gastos de publicidad. ¿Tienen alguna relación entre sí esas dos variables? Y si la tienen, ¿de qué tipo la tienen? Profe, yo pienso que sí, porque si estás haciendo publicidad, esperas que tus ventas aumenten. Y pues si no, pues dices que no está funcionando esa publicidad. Perfecto. Fíjense, ahí tengo tres escenarios en los cuales yo estoy hablando de variables. Y uno de los detalles principales es que en ningún libro de texto, en ningún panfleto, en ningún manual, viene establecida esa relación como una relación por default. Yo la estoy suponiendo. Estoy suponiendo que el consumo de energía de una oficina depende de la temperatura del exterior. Ahorita lo mencionaron, excelente. Yo estoy suponiendo que mientras más calor hace allá afuera, el aire se forza más y entonces el aire funciona todo el día. Pero si hace frío allá afuera, aquí entra el termostato, la temperatura del interior ya se estabilizó en el valor que yo la fijé y entonces el consumo de energía se reduce. Sin embargo, partimos de un supuesto, un supuesto. El otro caso, ya me dijeron también que se supuso
que mientras más pesado sea el coche, el motor se esfuerza más y por lo tanto consume mayor combustible. En el tercer ejemplo, también ya lo pusieron de forma muy, muy acertada. Me dijeron, se supone que yo estoy gastando en publicidad para que se aumenten las ventas de un producto o servicio. Significa entonces que en 3 escenarios donde no se involucraron variables ni X, ni Y, ni Z, ni W de manera inicial, tengo variables en las cuales se pueden establecer relaciones. Ahora, hay fenómenos en los cuales no solamente son 2 variables las que intervienen. Me explico. Imaginen, por ejemplo, que estamos analizando, con el caso de la región, Sinaloa es una región ganadera. Imaginen que analizamos el comportamiento de las cabezas de ganado de un ganadero. Tiene cabezas de res. Entonces, imaginen, por ejemplo, que ese ganadero se dedica no solamente a comercializar productos derivados de la res, sino que se dedica a la venta de ganado. El peso final que tiene el animal al momento de la venta resulta una variable muy importante. En teoría, mientras más pesado sea el animal, pues más le van a pagar al ganadero por él. Ahora, ¿de qué variables pudiera depender el peso final que tiene un animal en el momento de la venta? ¿Dependería nada más de una variable? No, de varios, profe. Por ejemplo, Fernando, ¿de qué Pues, variable pudiera depender? pues la alimentación, Ok, pues muchas de las enfermedades pues también causan algún efecto. perfecto. Y yo creo que Alimentación, el estado en enfermedades, donde está situado el animal, el estado de las la condiciones. república, perfecto. Todas esas son variables que influyen. Ahora, una de las características más importantes que tienen los modelos de regresión lineal simple y múltiple es que cuando se generan ecuaciones, las variables involucradas deben ser variables cuantitativas, es decir, deben ser variables que yo pueda contar. Volvamos otra vez a los ejemplos iniciales. Tengo temperatura exterior y tengo consumo de energía en la oficina. ¿La temperatura del exterior la puedo medir? Sí, Sí. Sí, Hay escalas de medición para la temperatura, grados Celsius, grados Fahrenheit. ¿El consumo de energía lo puedo medir? sí se puede. también. También se puede, lo puedo medir en watts, en BTUs, en calorías. Hay unidades para medirlo. Vamos al otro ejemplo. El peso de un vehículo o el peso de un automóvil, ¿lo puedo medir? Sí, profe. Genial, También. lo puedo medir. ¿La gasolina consumida la puedo medir? También la puedo medir. Hay unidades de medición. La gasolina la puedo medir en litros. Los gastos en publicidad, ¿los puedo medir? También. Por supuesto. Puedo cuantificar la inversión. Las ventas trimestrales, semestrales, anuales, ¿las puedo medir? También, sí. Genial. Ahí, por ejemplo, estamos hablando de 3 fenómenos que pueden ocurrirte o que tú puedes ver allá afuera, en tu vida diaria o en tu vida profesional, en las cuales se están involucrando variables que puedo medir. Ahora, vamos al ejemplo de las reses. El ejemplo de la venta de ganado entra en los modelos múltiples. ¿Por qué entra? Porque si bien es cierto, en los 3 primeros ejemplos que mencionamos 2 variables relacionadas entre sí, una contra la otra, es decir, una relación simple entre 2 variables. En el modelo, en el cuarto modelo o en el cuarto ejemplo, hablamos del peso final del animal y como ya mencionaron, hay distintas variables que están involucradas. Sin embargo, muchas de ellas es complicado medirlas. Algunas sí es posible, pero otras no. Y en los modelos de regresión lineal múltiple, o en los modelos de regresión cuadrática múltiple, o en los modelos de cualquier tipo que ocurra, estos funcionan con variables cuantitativas. Entonces, la alimentación del animal la puedo medir. La cantidad, sí. Por supuesto que sí, la puedo medir en kilogramos. ¿Cuántos kilogramos consume al día el animal? Por ejemplo, ¿puedo medir la cantidad de agua que consume el animal? Sí, profe. Sí, También la puedo medir en número de litros que consume. Puedo medir, ¿ustedes creen que, por ejemplo, influya la cantidad de metros que el animal recorre al día en el peso final? sí,
Yo digo por que supuesto, y son medibles en metros. Sin embargo, Fernando hizo mención de otras dos variables. Por ejemplo, habló sobre el estado de la república donde era criado el animal. Quienes se dedican a la ganadería me pueden decir, ¿sabe qué, profe? Sí influye. Sí influye porque el tipo de alimentación o el tipo de crianza, las costumbres de la gente. Bueno, si cayéramos en cuenta de que esos factores o que esas variables influyen, sería un poquito complicado plasmarlas en un modelo de regresión múltiple, puesto que es complicado medirlas. ¿Cómo mido las costumbres de la gente? Mientras que las primeras variables que mencioné, que fueron cantidad de alimento, cantidad de agua, metros recorridos, son medibles y tienen sus propias escalas de medición, las costumbres es un poco complicado medirlas. Por ejemplo, ¿ustedes creen que dependa la especie de la res? muchos sí pagan por la raza, no sé. La raza de la res. ¿Ustedes creen que influye a la raza? Sí, profe. Yo creo que Sí, sí profe. influye. Perfecto, yo creo que sí influye. La pregunta es, ¿cómo la mido? Si es posible medirla o no, resulta en un proceso complicado porque habría que colocarle o prepararle escalas de medición con relación a una determinada clasificación, asignándole un valor numérico a una determinada res, y ahí ya se vuelve subjetivo. En los modelos de regresión múltiple sería complicado tomar en consideración la variable raza, puesto que esta variable es más complicado medirla que el peso de un alimento o la cantidad de litros de un fluido o la cantidad de metros recorridos. No sé si me di a entender de qué se trata este tema de regresión lineal. Estamos trabajando bajo el supuesto de que dos o más variables tienen una relación entre sí, y a partir de ese supuesto, yo necesito demostrar si en efecto el supuesto que yo hice es válido o no es válido. La lógica me dice, más calor allá afuera, más tiempo pasa el aire prendido y consume más energía. Es una relación directa entre las dos variables. Si una crece, la otra también. Pongamos el siguiente ejemplo. Imaginen que el comportamiento de un fenómeno está descrito por esta línea recta. En el eje de las X se encuentra la variable temperatura. En el eje de las Y se encuentra la variable consumo de energía. Si la gráfica que describe el comportamiento de ese fenómeno es una gráfica ascendente, con una pendiente ascendente, significa que la relación que existe entre las dos variables es una relación directa. ¿Por qué es una relación directa? Bueno, porque si yo, por ejemplo, fijo en este valor un punto del comportamiento del fenómeno, partiendo del hecho que mientras más a la derecha se encuentra el valor es más grande y más a la izquierda es más pequeño, mientras más arriba se encuentra es más grande y mientras más abajo se encuentra es más pequeño, aquí tengo un valor pequeño para la temperatura. Mientras menos temperatura haya en el exterior, menos energía se consume en la oficina. Pero ¿qué pasa si la temperatura aumenta? ¿Qué pasa con el consumo de la energía? También aumenta. Y eso convierte a este fenómeno en un fenómeno con una relación directa, positiva, creciente. La pendiente de esta recta, recordando nuestros conocimientos de matemática básica, la pendiente de esta recta tiene un valor positivo.
Por lo tanto, la relación establecida entre ellas es una relación directa. Supongamos ahora que yo coloco otro ejemplo. Se me ocurre, por ejemplo, utilizar la puntualidad de un vuelo contra las quejas en el área de atención al cliente. Para mí este fenómeno se comporta de forma decreciente. ¿Por qué? Sencillo. Mientras más a la izquierda, es más pequeño. Mientras más a la derecha, es más grande. Más arriba es más grande, más abajo es más pequeño. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo ubicara un punto, de comportamiento en la recta en este lugar? ¿Cómo es la puntualidad de los vuelos de la aerolínea? Baja, Baja. ¿Y cómo son las quejas? altas. Suena lógico. Sí, Mientras menos puntual es la aerolínea y sus vuelos, más se queja la gente. Pero ¿qué pasa si yo aumento la puntualidad? Y ubico este punto de comportamiento. Aumentó la puntualidad. ¿Y qué pasó con las quejas? disminuyeron. Suena lógico que este fenómeno se comporte de esta manera. Suena lógica la relación supuesta entre estas dos variables. Sí, profe. Suena lógica. Sí. Mientras más a la derecha, por ejemplo, en este punto, mientras más a la derecha, los vuelos o la aerolínea son más puntuales y las quejas disminuyen. Cuando ocurre un fenómeno de este tipo, donde la recta de comportamiento va hacia abajo, se dice que la relación entre las variables es inversa. La pendiente es negativa. Y la relación supone un comportamiento decreciente. En estas dos, la relación es directa. ¿Por qué es directa? Porque cuando el valor de una variable sube, el valor de la otra también. Cuando el valor de una variable baja, el valor de la otra también. En este fenómeno, la relación entre las variables es inversa. ¿Por qué es inversa? Porque cuando el valor de una variable sube, el valor de la otra baja. Cuando el valor de la primera variable baja, el valor de la otra sube. Ahora, estas gráficas y estos conocimientos cobran un poco más de sentido porque ya le estamos viendo aplicaciones de verdad. Sirve de algo que yo sepa que a mayor temperatura exterior, mayor consumo de energía y a menor temperatura exterior, menor consumo de energía. ¿Me sirve de algo en la vida eso? Sí, porque, por ejemplo, sabemos que mientras, por ejemplo, en el verano, que es cuando están las temperaturas más altas, vamos a gastar más energía y ahí es donde entra algo por parte del gobierno, que es el subsidio, que como son conscientes de que se va a gastar mucha energía, pues se les genera una ayuda al pueblo. Y ya nos estamos poniendo de acuerdo. Pero a mí, por ejemplo, que soy ciudadano de a pie, ¿esto me sirve? Pues claro que me sirve, porque yo ahorita, por ejemplo, que pago el recibo de luz en mi casa, estoy consciente de que el recibo es más caro. Pero también estoy consciente de que la temperatura está empezando a bajar aquí en la región. Por lo tanto, ya no es necesario tener toda la noche prendido el aire acondicionado. Con un abanico lo hago. Puedo invertir, por ejemplo, en un abanico y entonces evito que prendan el aire acondicionado y se reduce el pago de electricidad que yo estoy haciendo. ¿De acuerdo? Es una aplicación de tu vida cotidiana esa. ¿Sirve de algo esto en tu vida cotidiana o en tu vida profesional? Por supuesto que sirve. Si tú estás escuchando o si tú sabes de una aerolínea de la cual hay muchas quejas, existe una posibilidad muy grande de que esa aerolínea tenga problemas de puntualidad. Y por lo tanto, cuando tú estés planificando un viaje,
pues esta aerolínea va a ser de las últimas opciones que vas a empezar a considerar si existe la posibilidad de que a ese destino que tú vas utilices otra aerolínea. Ahora, muy importante, una vez que yo ya decidí que voy a buscar o voy a determinar si dos variables tienen relación entre sí, pues ahora ocupo probarlo y ocupo construir una ecuación de regresión. Si estoy hablando de dos variables solamente, bueno, pues aquí entra entonces un modelo de regresión lineal simple. Nosotros establecimos el supuesto de que la variable temperatura tiene relación con la variable consumo de energía. ¿Cuál de las dos depende de cuál? Tengo temperatura ambiente del exterior y la variable consumo. dependiente y la temperatura es la variable independiente. Otra vez, Andrea. El consumo de energía es la variable dependiente que depende de la temperatura y la temperatura es la variable independiente. ¿Sí quedó claro? Andrea afirma que la variable consumo de energía es dependiente y la variable temperatura ambiente del exterior es independiente. ¿Sí estamos de acuerdo con ese supuesto? Eso es sumamente importante porque si ustedes observan en el modelo de ecuación propuesto, está involucrada una variable y e involucrada una variable x. ¿Será importante que yo determine cuál de las dos es cuál? Pues sí, es sumamente importante. De hecho, es crítico determinar cuál variable es cuál. Y la pregunta que te puedes hacer en el caso de esas dos variables es, ¿la temperatura ambiente depende de la energía que consuma la oficina? No. ¿La energía que consuma la oficina depende de la temperatura ambiente? Es así. Por lo tanto, como ya lo afirmó Andrea, el consumo de energía en la oficina es dependiente porque depende de alguien, depende de otra variable. Y la temperatura del exterior se le considera variable independiente porque cambia los valores como le da la gana, no depende de nadie. Y en muchos de los casos se puede establecer el supuesto de que la variable independiente es aquella variable que yo no puedo controlar. Simplemente la voy a medir. En el peso del coche y el consumo de combustible, ¿cuál variable depende de cuál? El peso del coche es independiente. El peso del coche es independiente, yo no lo puedo controlar. Sin embargo, el consumo de combustible depende de cuánto pesa el coche. Las ventas contra los gastos de publicidad, ¿cuál variable depende de cuál? Las ventas dependen de la publicidad. Exactamente. Las ventas son dependientes de los gastos en publicidad. Y ahorita mencioné que en la mayoría de los casos la variable independiente no es posible controlarla. En este tercer supuesto no aplica necesariamente de esa manera. Sin embargo, se puede establecer que los gastos de publicidad representan a la variable independiente. En el modelo del ganado. Y otro detalle. Resulta que yo, por ejemplo, al establecer la relación entre las variables, yo puedo de inicio suponer de qué forma se van a comportar. Sin embargo, a veces ese supuesto no necesariamente es validado por la ecuación. Me explico. La variable temperatura exterior y consumo de energía, ¿cómo están relacionadas entre sí? Si la temperatura afuera es más alta, ¿qué pasa con el consumo de energía? Aumenta. También lo es. Si baja la temperatura afuera, baja el consumo. Puedo suponer una relación directa entre esas dos variables. Consumo de combustible, peso del coche. ¿Cómo se relacionan esas dos variables? ¿O cómo supongo yo que se pueden relacionar? También directa. También de forma directa. Mayor peso del coche, mayor consumo de combustible. Menor peso, menor consumo. Los gastos contra las ventas. Mayor inversión en publicidad o mayor gasto en publicidad. Se suponen mayores ventas. Menor gasto en publicidad, menores ventas. Vamos, por ejemplo, al modelo del ganado. Ese es interesante de analizar.
Yo puedo suponer, ojo, puedo suponer que mientras más alimento consume la res, ¿qué pasa con el peso final? Aumenta. Aumenta. Mayor cantidad de alimento consume, aumenta el peso final. Menor cantidad de alimento, disminuye el peso final. ¿La cantidad de metros que recorre la res al día influyen en el peso final? Puedo suponer que sí. ¿De qué forma? Mayor cantidad de metros que camina, Menor cantidad de peso. menor peso. Lo puedo suponer. Ojo, quien me va a decir qué está ocurriendo en realidad son los datos recolectados y la ecuación que yo construya al final del procesamiento del modelo. Sin embargo, de inicio, yo puedo suponer mayor cantidad de metros, menor peso final. Menor cantidad de metros recorridos, mayor peso final. Sin embargo, hay relaciones entre las dos variables donde inicialmente es complicado establecer cómo se relacionan entre sí. Por ejemplo, la cantidad de agua consumida. ¿Alguno de ustedes proviene de familia de ganaderos? ¿Algún familiar directo o medio directo o lejano que sea ganadero? Mi tío es ganadero. Tu tío es ganadero. Alondra dice que su tío es ganadero. Muy bien. Cantidad de agua consumida, peso final. ¿Cómo se relacionan esas dos variables? Pues aumentaría el peso, profe. Aumentaría el peso. Estamos convencidos todos de eso. Mayor cantidad de agua consumida, mayor peso. Menor cantidad de agua consumida, menor peso. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, profe. ¿Seguros? Sí, yo estoy de acuerdo. Ok. Yo no estoy tan convencido de que la relación inicial sea a mayor cantidad de agua consumida, mayor peso, a menor cantidad de agua, menor peso. Profe, pues tenemos que ver en qué afecta, porque no sabemos si aumenta o disminuye el peso de la red. Pero por ejemplo, el supuesto que yo hago es, si tú tienes un animal y le das mucha agua, el animal llena su estómago de agua y el agua la suda. El agua no tiene nutrientes. El agua la suda y la suda en una 20ª parte del tiempo en el que procesa el alimento. Entonces, si bebe mucha agua, llena su estómago de la misma y a la hora de comer ya está lleno y come menos. Entonces, yo puedo considerar, ojo, considerar la idea de que mientras más agua bebe, menos peso final al final de un periodo de tiempo tiene. Obviamente, quien me lo va a demostrar no es el supuesto inicial que yo estoy haciendo, es la recolección de información que yo voy a hacer y el procesamiento de dicha información obteniendo un modelo de regresión, y lo vamos a ver un poquito más adelante, un valor numérico que me va a decir qué tan bien o qué tan mal relacionadas entre sí están las variables. Nosotros aquí podemos deshacernos suponiendo cosas que probablemente no están existiendo. Tal vez no haya relación entre la temperatura exterior y el consumo de energía. Al final del procesamiento me voy a dar cuenta si en efecto hay relación entre las dos variables. Ahora, la ecuación tiene una forma similar a esta, que si ustedes recuerdan, se parece muchísimo a la ecuación de la recta. La ecuación de la recta que nosotros vimos desde la secundaria era y igual a mx más b. ¿Se acuerdan? La ecuación de la recta que revisábamos era y igual a mx más b. ¿Quién era m? ¿Cómo le llamábamos? ¿Perdón? La La pendiente. pendiente. Era la pendiente de la recta. ¿Y quién era b? B era el intercepto. Del eje de las Y. Intenten relacionar esta ecuación con esta que aparece en pantalla. ¿Cómo se relacionan? Aquí está, mira, beta 1. Beta 1 relaciónenla con M.
¿Cómo se relaciona? Pues es básicamente lo mismo, ¿no? Beta 0 se parece a B. Esta ecuación que yo estoy presentando aquí, comparada con la ecuación del modelo de regresión lineal simple, es básicamente la misma. La única diferencia es que la ecuación que aparece aquí en el escritorio, pues es una ecuación que yo construyo bajo un modelo matemático. Y esta que aparece aquí en pantalla es una ecuación que yo construyo con observaciones, con datos recolectados. El valor de beta 0 y beta 1 se obtiene con esos dos modelos. Los valores de los coeficientes tienen relación con el parámetro X y con el parámetro Y, con los valores de las medias de ambos parámetros. Y el valor de beta 0 tiene relación con el cálculo previo de beta 1. Miren, aquí está involucrado el valor de beta 1. Esto que estamos viendo son las generalidades del modelo de regresión lineal simple, que es con el que vamos a empezar. Este es el ejercicio que vamos a revisar. Tengo un problema que dice más o menos así. Pizzería Sarmán es una cadena de restaurantes presente en 5 estados en la Unión Americana. A través de un estudio se han notado, fíjense bien en el manejo de palabras que vamos a utilizar, porque esto es clave en la problemática. Han notado que los lugares donde sus establecimientos han tenido mayor éxito están cercanos a preparatorias y universidades en la misma medida. Es decir, que aquellos lugares en los cuales se genera mayor venta son los que están cercanos a preparatorias o universidades que tienen una determinada población estudiantil. Los administradores creen, ellos lo creen. No es un hecho establecido, no se tiene certeza. Ellos lo creen, que las ventas están relacionadas directa y positivamente con la población estudiantil. Es decir, más estudiantes, más ventas. Menos estudiantes, menos ventas. Con base en la información mostrada, ahorita la vamos a mostrar, me pide determinar, 1, el diagrama de dispersión que se genera con las parejas de datos dadas. 2, la ecuación de regresión lineal a la cual se ajustan los datos. Y 3, que es la pregunta más interesante, nos pide que supongamos que la cadena va a colocar una sucursal en las cercanías de una universidad con 30,500 estudiantes. ¿Cuál sería el monto por concepto de ventas trimestrales que se esperarían tener en esa sucursal? Este pudiera ser un caso interesante porque, por ejemplo, imagínate que Pizzería Sarmán, en un supuesto, ¿no? Quisiera abrir una sucursal cercana en Ciudad Universitaria, aquí en Culiacán. CU, aproximadamente, ¿cuántos estudiantes tiene? Se estima que hay entre 30 y 35,000 estudiantes ahí en Ciudad Universitaria. Entonces, este caso funcionaría perfectamente para la universidad. Obviamente, el ejemplo está diseñado para un estudio realizado en Estados Unidos y los datos obtenidos son los que se ven en este momento en pantalla. Ahí está la información recopilada. Son 10 sucursales o 10 restaurantes a los cuales se les recopiló información. Los restaurantes pueden estar ubicados en diferentes localidades dentro de los 5 estados. Es decir, no hay relación directa entre un restaurante que se pone en un determinado lugar y a una determinada cantidad de metros o bajo un determinado esquema se tomó la muestra con otro que esté en las cercanías. No, es una muestra aleatoria de 10 restaurantes cuya condición es que estén dentro de los 5 estados. Y se intenta validar la creencia o el supuesto de los administradores. Ellos creen que dependiendo la población estudiantil o dependiendo las ventas trimestrales tienen relación entre ellas, con la población estudiantil se generan más o menos ventas. Tenemos la información de los 10 restaurantes enlistada desde el 1 hasta el 10. La población estudiantil está por miles, significa que este 2 representa 2,000 estudiantes aproximadamente. Este 6 representa 6,000, este 8, 8,000, 12,000 y así de forma sucesiva. Del otro lado,
tenemos las ventas trimestrales. Y dichas ventas trimestrales también están mostradas en el orden de los miles. Este valor representa 58,000. Aquí están, mira, están dados en miles. 105,000, 88,000 y así de forma sucesiva hasta llegar a la muestra del restaurante número 10. No es que necesariamente estén en orden. Aquí en la tabla que aparece en pantalla, aparecen en orden, sin embargo, no es una necesidad que los datos recolectados pudieran estar en orden. Simplemente representan los datos de 10 restaurantes y en el caso particular de este ejercicio, el que lo diseñó, pues decidió ordenarlos. Sin embargo, los datos pueden ser tomados de manera aleatoria y de manera aislada y se pueden reflejar dentro de la tabla. Y esos mismos datos los plasmamos de este lado. Aquí tengo enlistados los 10 restaurantes con los 10 valores de la población de estudiantes dados en miles y las ventas trimestrales. Son exactamente los mismos datos. Yo necesito empezar a construir mi modelo de regresión, mi ecuación de regresión. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, estas observaciones que aparecen en pantalla, necesito plasmarlas dentro de la fórmula para los valores de los coeficientes beta 0 y beta 1. Y una vez obtenidos estos coeficientes, beta 1 y beta 0, los voy a meter en mi ecuación de regresión, que es la que aparece aquí. Como se puede observar en la ecuación, contiene a las dos variables. Contiene a la variable y contiene a la variable x. Ahora, muy importante dentro del análisis, y aquí es donde vamos a empezar a analizar el problema. Yo tengo dos variables. Una se llama población de estudiantes y la otra se llama ventas trimestrales. Pregunta para ustedes, ¿cuál de las dos variables depende de cuál? ¿La población de estudiantes depende de las ventas trimestrales o las ventas trimestrales dependen de la población de estudiantes? Las ventas dependen de los estudiantes. Se puede suponer que las ventas dependerían de la población de estudiantes. Y como las ventas dependen de, van a ser la variable dependiente. Típicamente la variable dependiente se representa con la letra Y. Eso nos lleva a que la variable X en este problema va a ser la población de estudiantes. Esto lo tengo que hacer con todas las problemáticas que yo analice. Cuando tú estés en el sector laboral y estés analizando una problemática, nadie te va a decir, mira, este es X y este es Y. No. Este es dependiente y este independiente. No. Tú tienes que hacer el análisis. Ahora, dentro de ese análisis, pues viene el cálculo de los dos coeficientes de los cuales estamos hablando. Y esos coeficientes involucran ciertos cálculos internos. Por ejemplo, los dos coeficientes me piden que yo determine el valor de la media tanto de la variable independiente como el de la variable dependiente. Es decir, me pide calcular la media de todas las observaciones, tanto para el valor de X como para el valor de Y. Dentro de la fórmula del beta 1, por ejemplo, me pide una resta. Me pide que a cada valor recopilado o a cada valor recolectado le reste la media, tanto de la coordenada X o del elemento del par ordenado X como del elemento de Y. También me pide en la parte del denominador que a esa resta que yo voy a hacer le eleve al cuadrado. Y por último, me pide que los valores de la resta de los elementos de X con la media y de Y con la media las multiplique entre sí y finalmente sume. Y una vez elevados al cuadrado, los valores de las restas también sumen. Y una vez sumado me pide dividir. El valor del beta 0 se obtiene de forma mucho más sencilla, entre comillas. Y digo entre comillas porque para calcular beta 0 requiero calcular el beta 1 primero. Sin embargo, ya teniendo el beta 1, beta 0 sale fácil. Al valor de la media de los valores de Y, le voy a restar la multiplicación del valor de beta 1 por la media de X. En los encabezados que aparecen dentro de las columnas de la tabla, estoy representando esos elementos que requiero.
Por ejemplo, aquí estoy representando el valor de la media, perdón, aquí estoy representando el valor de x menos su media. Aquí estoy representando esta misma resta, pero elevada al cuadrado. Ese valor lo requiero según la fórmula aquí en la parte inferior. Y también acá requiero la resta entre cada elemento de y menos la media de y. Y una vez que haga esto, estoy representando acá en esta columna la multiplicación de ambos valores. Vamos a empezar entonces. El primero de los elementos que requiero es la media de x. Y posteriormente voy a determinar la media de y. Aquí es donde entran ustedes. ¿Cuánto vale la media de y? ¿Y cuánto vale la media de x? Profe, la media de X me dio 14. Alondra dice que le da 14. A mí también, profe. ¿A quién más le dio 14? A mí se me dio 14. Eitzel dice que le da 14. ¿Los demás? Si no A quieren mí abrir... también, profe. ¿Quién me comentó? No lo alcancé a ver. Yo. A mí también me dio 14. A José Manuel también le dio 14. Si no quieren abrir su micrófono o no tienen la posibilidad de abrirlo, no importa, me pueden comentar por el chat o confirmar por el chat el resultado que les da. A mí la media de Y me da 130. Evelyn Sí, dice que profe, a mí igual. le da A mí también. 130. Sí, profe, a mí también. Perfecto. Repito, si no tienen la posibilidad de abrir el micrófono o no sirve o simplemente no lo quieren hacer, por el chat también pueden confirmar el valor. La idea es que ustedes se equivoquen o acierten aquí donde no hay problema. Y no me fallen en las tareas y no me fallen en el examen. Aquí pueden estar haciendo los cálculos. Ya tengo 4 confirmaciones de este valor, que es el valor de la media de X. Hay otras 3 personas que ya me dieron el valor de la media de Y. ¿Lo damos por válido? ¿Trabajamos con ellos? Es importante apuntar lo siguiente. En el caso particular de este ejercicio que está preparado para efectos didácticos, el valor de la media dio entero. ¿De acuerdo? Sin embargo, no es una condición. Puede dar entero o puede dar decimal. Igual que el valor de la media de Y. En este caso da entero, sin embargo, puede dar un valor decimal, sin ningún problema. Y puede ser porque depende de los datos recolectados. ¿Ok? Vamos a validar este resultado. Nadie más lo ha hecho. Sin embargo, lo vamos a validar con quienes ya me lo dieron. Vamos a empezar a calcular los elementos necesarios para el cálculo de los coeficientes. El primero que necesito es la resta de cada elemento de X menos su media. Los elementos de X están depositados en esta columna. Yo sostengo que hay muchos de los cálculos que se pueden hacer donde la calculadora te estorba. Y este es uno de ellos. Estos cálculos pueden hacerse de manera visual. Por ejemplo, vamos a hacer el primero de los cálculos. Voy a obtener la primera de las restas. El primero de los elementos de X es un 2. La media de los elementos de X es 14. Voy a hacer 2 menos 14. Son menos 12. Podemos encontrar entonces que los resultados de las diferentes restas también pueden ser negativos, también pueden ser decimales. Voy con el segundo. 6 menos la media me da menos 8. 8 menos la media me da menos 6. Y acá también tengo un valor de menos 6. 12 menos la media me da menos 2. Y de esa forma voy a llenar todos los cálculos de esta columna. Vamos por los valores de la segunda columna. Aquí no realicé la suma, puesto que en la fórmula para los diferentes valores de beta no me pide la suma de los valores de las restas obtenidas de cada elemento de X menos su media. No me pide esa suma por ningún lado. Aquí me pide una multiplicación entre dos valores. Sin embargo, el valor de la suma no me lo pide.
Entonces no lo calculo. Voy por la segunda columna. La segunda columna me pide que los valores de las restas los eleve al cuadrado. Entonces voy a hacer menos 12 elevado al cuadrado son 144. Menos 8 elevado al cuadrado son 64. Menos 6 al cuadrado son 36. Mismo valor para el de abajo. Menos 2 al cuadrado son 4. Y este mismo cálculo lo voy a repetir con todos los elementos de la columna. Una vez realizados los cálculos, en el caso de esta columna, aquí sí voy a sumar. ¿Por qué aquí sí voy a sumar? Bueno, porque en el cálculo del valor de beta 1, requiero la suma de los elementos elevados al cuadrado. ¿Cuánto nos da la suma de esta columna? Me da 568. Alondra dice que le da 568. A mí también, profe. ¿Quién fue? ¿Evelyn Itzel? A mí también me da igual, profe. Alicia dice que también le da lo mismo. A mí también, profe. Perfecto. Este es uno de los elementos que requerimos calcular. Lo voy a señalar para ahorita traérmelo para los cálculos. Vamos a calcular los elementos de la tercera columna. La tercera columna pide restarle a cada valor de y el valor de la media de y. Es decir, a cada elemento de y le voy a restar el valor de su media. Voy a hacer 58 menos 130. Son menos 72. 105 menos la media son menos 25. 88 menos la media de y son menos 42. 118 menos la media de y son menos 12. Y de esa forma voy a calcular todos los elementos de la columna. En la cuarta columna me pide que multiplique los valores de las restas, tanto de los elementos de x como de los elementos de y. Vamos a empezar. Aquí hay que tener en consideración la multiplicación de los signos. Si bien es cierto, los valores después de elevar al cuadrado cada una de las restas de x siempre van a ser positivos porque hay que elevarlos al cuadrado, no es así en este caso. Aquí hay que tener en consideración que el resultado de la suma final de las multiplicaciones de las restas de x y y puede dar negativo. Puede dar entero, decimal, positivo o negativo. En el caso de este ejercicio va a dar positivo. 12 por 72, ¿cuánto es? 864. 64. 8 por 25, 200. 200. 252 el de abajo. 240 y 12, 252. 72 el de abajo. 72. 26. 26. Y así de forma sucesiva con todos los demás. Me dicen que dio 14. De igual forma como lo hicimos con esta columna, también requiero la suma de esta. ¿Por qué? Porque en el cálculo de beta 1 aparece arriba. 2840. Manuel dice que le da Sí, profe, a mí igual. A mí también me da eso. Lo mismo, profe. 840. Con eso ya podemos calcular beta 1.
Beta 1 va a ser igual a la división entre la suma de los productos de X menos su media. La media de Y, ¿cuánto nos dio? Nos dio 130. Eso menos el valor de beta 1. Beta 1 nos dio 5. Y eso multiplicado por la media de X. La media de X dio 14. Cinco por 14 son 70. $60. A mí me dio 60, perdón. De beta 0. Beta 0 da 60. Ahí están los valores de los coeficientes. Beta 1 y beta 0. Con esos valores puedo construir mi ecuación de regresión. Habitualmente este parámetro es conocido como la Y pronosticada o la Y con sombrero. Y aquí dijimos que la ecuación se construía haciendo beta 0 más beta 1 multiplicada por X. X representa la variable independiente. Así se construía el modelo. La ecuación para este problema me va a quedar Y pronosticada igual a 60 más 5X. Esto da respuesta a la segunda pregunta del problema. La ecuación de regresión lineal a la cual se ajustan los datos. Ahí tengo la ecuación. ¿Dudas hasta aquí? No, profe, está fácil. Bueno, se ve fácil. Por supuesto, y recordando lo que acabamos de mencionar,
Los valores de beta 1 pueden ser positivos, negativos, enteros, fraccionarios, decimales, como quieras. Los valores de beta 0, misma historia. Positivos, negativos, fraccionarios, decimales. En este caso dieron enteros, ya que es un problema preparado para motivos didácticos. Sin embargo, los valores pueden ser literalmente los que sean, con el signo que sea. Ahora, viene un detalle interesante. Estos datos que están colocados en pantalla son pares ordenados. Son coordenadas de X y coordenadas de Y que yo puedo meter en una gráfica. Mi problema yo lo puedo analizar gráficamente, como aparece aquí. Si este es mi eje X y este es mi eje Y, la problemática la puedo analizar graficando los pares ordenados. En este caso, por ejemplo, en el eje de las X están el número de estudiantes y en el caso de la Y están las ventas trimestrales. Sabemos que en una gráfica, en un plano cartesiano, yo puedo escalar como quiera el eje de las X, como quiera el eje de las Y, siempre y cuando esa escala que yo le dé a las X se mantenga durante todo el eje. Es decir, la puedo escalar de 1 en 1, de 5 en 5, de 100 en 100 y no hay ningún problema, siempre y cuando toda la escala sea en esa proporción. Los datos dados de los estudiantes están dados en miles. Sin embargo, los valores que yo puedo observar aquí, el valor más grande es 26, entonces yo puedo escalar este de la siguiente manera. Si yo lo escalo son 2, 4, 6, 8, 10. Lo puedo hacer de 1 en 1. Este elemento representa 1000, 2000, 3000 y así de forma sucesiva. Para el eje de las Y, veamos los valores. Para los valores de Y, el valor más grande llega hasta 202. Significa entonces que las escalas que puedo ir dando van a ser de 10 en 10. 10, 20 y así de forma sucesiva. Si yo, por ejemplo, coloco los puntos que se presentan en la tabla de datos dentro de mi plano, ¿cómo quedaría? Por ejemplo, el primer par ordenado, es decir, el primer restaurante, está en 2,58. Estaría en 2, y como son de 10 en 10 hacia arriba, sería 2, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Un poquito más abajo del 60. El punto estaría aproximadamente aquí. Voy por el segundo. El segundo sería 6,105. 4, 5, 6, 20, 40, 60, 80, 105 aquí aproximadamente. Este representa el restaurante 1. Este representa el restaurante 2. De esta misma forma lo voy a hacer con todos los puntos. Ahí están mis datos graficados. Resulta interesante, por ejemplo, que si yo intento trazar una línea que en promedio se acerque lo más posible a todos, ¿por dónde cruzaría? Pues voy a trazar una línea que se balancee lo más posible y que en promedio pase por todos los demás. Esa línea, ¿dónde va a cortar el eje de las Y? ¿Dónde la va a cortar? Va a cortar en 60. Se supone que este es el propósito del valor del beta 0. Quiere decir entonces que no ocupo batallar mucho para saber que el eje de las Y va a ser cortado en 60.
y que la línea que en promedio se acerca lo más posible a todos los datos, tendría una forma parecida a esa. Por cierto, ¿qué ecuación tendría esta recta? Pues la que acabo de calcular, ¿no? (5x más 60). Ahí está. La misma recta. A esta se le llama línea de ajuste. Y con eso cumplimos con el inciso A del problema. Esta herramienta que acabamos de trazar, esta herramienta gráfica, recibe el nombre de diagrama de dispersión. Este diagrama te muestra de forma gráfica la relación que existe entre todos los puntos. Por supuesto que cuando nosotros la pidamos, no la vamos a pedir a mano. Vamos a pedir en Excel. Si yo, por ejemplo, extiendo esta línea hasta acá, esta línea tendría que cruzar en el 60. Profe, la línea esa también se la puede poner ahí en Excel o como porque hice el diagrama de dispersión, pero esa línea no sé cómo ponerla. Si ustedes observan en Excel, al momento que se meten al formato, viene en una de los gráficos rápidos, en uno de tantos formatos de los gráficos rápidos. Tiene como 15 formatos. Ya vi, profe. Se llama, bueno, el que yo le puse se llama línea de tendencia y pasa por ahí por el 60. Línea de tendencia. El más interesante de todos los incisos es el inciso C. Supongan que la cadena desea colocar una nueva sucursal cerquita de una universidad con esta cantidad de estudiantes. Ahí está mi ecuación de regresión. Y me piden calcular un pronóstico considerando que X va a ser igual a 30.5. Como los datos están dados en miles y la ecuación está preparada para arrojar datos en miles, bueno, entonces yo tengo que configurarlo en miles. Y 30.500 es 30.5. Si yo sustituyo directamente este valor dentro de la ecuación, me va a quedar 60 más 5 que multiplica al valor del pronóstico que quiero obtener. Me da un pronóstico de ventas de ¿cuánto? El pronóstico de ventas sería por 212.5 miles de dólares. Ahora, yo estoy calculando un pronóstico. Estoy estimando que si esta cadena de pizzerías construye una sucursal cerquita de la escuela que tiene 30.500 estudiantes, se puede tener un estimado de venta de $212.5 trimestrales. Este es un pronóstico de ventas trimestrales. La pregunta es, ¿qué tan bueno es ese pronóstico? Digo, porque yo ya lo calculé utilizando la ecuación de regresión. ¿Qué tan bueno es este pronóstico? Bueno, hay un valor numérico que me dice qué tan bueno es el pronóstico. Ese valor se llama coeficiente de correlación. Es un valor numérico expresado
tanto en unidades porcentuales como en unidades decimales, el cual me va a decir qué tan bueno o qué tan malo es el pronóstico, qué tan buena o qué tan mala es la relación entre las dos variables. Porque de nuevo, cuando nosotros resolvimos esta problemática, ¿qué fue lo que hicimos? Creemos que las ventas están relacionadas directa y positivamente con la población. Y ya calculamos una ecuación y calculamos una forma gráfica bajo esa creencia. El coeficiente de correlación me va a decir qué tan cierta o qué tan falsa es esa creencia. Este valor es sumamente importante. Sin embargo, necesito saber qué tan bueno es.